Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Yo quiero que en esta noche uses la imaginación, que todos los que estamos aquí usemos la imaginación, y quiero que te imagines que estás en una cita no romántica, porque uno escucha la palabra cita y piensa que es romántica, que piensa que es con un proyecto a novio, a novia, con una persona que le gusta, y una cita es una reunión entre dos personas que van a charlar. Yo quiero que te imagines que tenés una cita, un pequeño encuentro, café por medio, comida por medio, lo que quieras, pero estás vos y tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y están los dos charlando, riendo, esos amigos que son especiales, con esos amigos con los que podés compartir, con esos amigos que no te juzgan. Creo que ya cada uno se está imaginando a esa persona con la que se cuentan cosas, con la que se hacen chistes, con la que uno puede ser auténtico, con la que uno puede ser uno mismo, no tiene que fingir, no tiene que ser formal. Quiero que te imagines que estás comiendo con esa persona con la que te reís y de repente esta persona, este amigo, esta amiga, más allá de que sea cristiano o no, te pregunta lo siguiente. Te dice, te hago una pregunta. ¿Qué le hace falta a tu relación con Dios? Vos que sos cristiano, que sos hijo de Dios, hija de Dios, ¿qué le hace falta a tu relación con Dios para que sea óptima tu relación con Dios? O sea, para que sea completa, para que sea la relación soñada con Dios. ¿Qué le hace falta? Yo he hecho un grupo de 4 tipos de personas con las que se puede responder esta pregunta. ¿Qué le falta a tu relación con Dios para que sea la relación soñada, esa relación que todos soñamos con Dios tener? Y en este grupo, en primer lugar he puesto a los básicos, entre comillas, puse. Básico, ¿por qué? Porque la respuesta puede ser, lo que me falta para que mi relación con Dios sea óptima es lo básico. Orar más, ayunar, leer la Biblia, escudriñarla un poco más, no leerla así de memoria y pasarla largo y a los 5 minutos se me olvidó lo que leí porque pasa, sino que sería lo básico. Me falta lo esencial, eso es lo que me falta. Después, otro grupo de personas son los ocupados. Me falta tiempo, porque trabajo, porque estudio, porque tengo proyectos, porque mi familia, porque mis hijos, porque mi esposo, porque mi esposa. Son esa gente que están ocupados todo el tiempo en los quehaceres de la casa, con el trabajo, en proyectos, en visiones, y de verdad no tienen tiempo para sentarse, para estar tranquilos. Entonces están todo el día funcionando, todo el día trabajando, todo el día con la mente ocupada, y cuando llega la noche y pueden poner la cabeza sobre la almohada, se duermen profundamente, para despertarse al otro día y empezar con la misma rutina, empezar con el mismo círculo. Entonces hay gente que le falta tiempo. Después, otro grupo son los culpables, entre comillas también. Los culpables son aquellas personas que dicen, me falta mejorar esto para acercarme a Dios. Dejo de fumar y me acerco. Dejo de mentir y voy a orar y voy a tener una relación mejor con Dios. Porque piensan que para acercarse a Dios hay que estar limpio, cuando es todo lo contrario, la ecuación funciona al revés. Para estar limpios hay que acercarse a Dios. Pero esta gente que se siente culpable piensa eso. Y no, yo tengo que mejorar, por ahí tengo que congregarme más, tengo que leer más la Biblia. Una vez que haga eso, mi relación con Dios yo creo que va a mejorar. Pero reitero, es al revés. Y en el último grupo, y yo creo que, no quiero decir los menos importantes, pero en el último grupo están los conformes. ¿Quiénes son los conformes? Aquellos que le da igual, que dicen, no necesito a Dios, la verdad que mi vida está todo bien, por ahora, qué sé yo, mi relación con Dios es nula, pero estoy bien. Y es triste escucharlo, pero algunas personas no lo dicen, pero quizás se sienten así. Entonces tienen una relación nula con el Señor porque la vida les sonríe. La vida es una fiesta y ellos están en pleno baile, en la pista, en el medio de la pista bailando. Entonces, estas son las personas conformes, no vamos a perder mucho tiempo en ellos, porque si una persona piensa así, solo el Señor puede cambiar su manera de pensar. Ahora, la realidad del caso es que una charla con Dios puede cambiar tu vida. Una simple charla, una charla como la que te dije, con este amigo, con esta amiga especial, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con esa persona que podés ser sin fingimiento, que podés ser informal, que sos vos mismo. Una charla así con Dios cambiaría nuestras vidas. En el libro de Juan, no lo busquen, en el libro de Juan capítulo 4 cuenta la historia cuando Jesús habla con una mujer samaritana, y esa charla, yo creo que en menos de 10 minutos habrá sido, le cambió la vida para siempre a la mujer.
En un momento Jesús le dijo, andá y trae tu marido, y ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, respondiste bien, porque tuviste 5 maridos y el que tenés ahora no es tu marido. Y tuvieron una charla que esa mujer fue tal el impacto de una charla con Jesús, que esa mujer salió de ser una persona común y corriente, una más del montón, a ser una predicadora en su ciudad. Porque después de hablar con Jesús, fue a contarle a la gente de su ciudad, hay un hombre que es profeta, me dijo esto. Y la gente cuando la escuchó fue a buscar a Jesús. Se convirtió en predicadora, en evangelista. Una charla con Jesús la sacó de lo común, de lo corriente, de lo normal, y la hizo una persona anormal, si se quiere decir, una persona extraordinaria, una protagonista del reino de los cielos. Entonces, la realidad es que los que charlan con el Padre quedan impregnados con el aroma del cielo. ¿Sabés a qué huele el aroma del cielo? Huele a libertad, huele a perdón de pecados. Cuando olés el aroma del cielo, huele a eternidad, huele a que cadenas se rompen. Y eso solo se produce con una charla, con una relación con Dios. Y ahora sí, los que tienen Biblia, yo quiero que me acompañen al capítulo 1 de Ageo. Ageo está en el Antiguo Testamento. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en Ageo 1 y vamos a leer unos versículos. Dice así: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y antes de que se duerman por este versículo tan largo, vamos a entrar en contexto. El pueblo de Dios, Israel, había vuelto del cautiverio. O sea, todos conocen al rey David, sí, en la palabra de Dios, el rey David, el que venció a Goliat, el hombre elegido según el corazón de Dios. Este hombre tuvo un hijo llamado Salomón, que también fue rey. ¿Qué hizo Salomón de importante en su vida? Hizo el templo para Dios. Antes a Dios lo tenían en una especie de carpa, después en una especie de caja, y alguien le construyó un templo, como un palacio, solo para que esté la presencia de Dios. Aunque Dios no necesita un palacio hecho con manos humanas, ni de materiales humanos, porque Él tiene su trono en el reino de los cielos, y Él está en todos lados, pero Dios lo permitió, para que su presencia esté ahí. Para que vayan y le hagan sacrificios ahí, para que la gente vaya a orar a Dios ahí. Entonces Salomón lo hizo a ese templo. ¿Qué pasó? Un pueblo enemigo de Dios vino, destruyó a Israel, se llevó a todos los jóvenes a Babilonia, a otro país, y prendió fuego la ciudad y destruyeron el templo. Lo arruinaron. El templo que había construido Salomón con oro, porque Salomón era millonario, lo he hecho de oro puro, de las piedras preciosas que se imaginen, lo destruyeron y se robaron todas las cosas que había en el templo, los enemigos de Dios. Después de años de estar en cautiverio, Israel en otro país, vuelve a Israel. Y ahora el templo no está más porque está destruido. Es una carpa. Es una carpa así, donde dice, leíamos recién, dice Dios dice en esta palabra: ustedes están en sus casas artesonadas y esta casa está desierta, hablando de la carpa, de la casa de Dios. Y busqué yo que era una casa artesonada en internet porque no tenía idea
que no es artesanada de artesanal, es artesonada. Y es una casa con decoraciones, pero espectaculares, con madera fina. O sea que cada uno en su casa se ve que estaba bien, porque dice, ustedes están en casa artesonadas, pero mi casa está desierta, dice Dios. Ahora, en el versículo 6 Dios les dice, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que el pueblo estaba sufriendo una especie de juicio, se podría decir entre comillas, de parte de Dios. Todo lo que producía no producía nada, valga la redundancia. Todo lo que sembraban como que no daba su fruto, como que no tenían lo esperado, no superaba sus expectativas. Y esto pasaba porque estaban muy metidos en sus casas, en su vida. De hecho, en un versículo dice, encerráis en casa. Están muy ocupados en sus cosas y no tienen tiempo para reedificar el templo de Dios. Y hay un versículo que dice, creo que es el versículo 5, el 8, perdón, dice, Dios les dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora, ¿se acuerdan que les hablé del primer templo? Que era de oro puro, que Salomón lo había construido con toda belleza. Ahora Dios le dice que lo hagan de madera. Dios le dice al pueblo, suban al suban al monte y traigan madera para construir el templo. Y uno se pregunta, y el primer templo estaba buenísimo, era de oro puro. El primer templo era, wow, vos lo veías, era una mansión. Y ahora Dios quiere que le hagan algo de madera. Nos mandó a buscar madera. Y encima nos los mandó a buscar madera acá a la esquina, que cortás una venís. Los mandó a subir al monte. Imagínate el esfuerzo que es ya subir un monte, que está bien, no estamos hablando de la Concagua o una montaña gigante, pero tampoco estamos hablando de un escalón. Es un monte. Es como casi la Sierra de Tandil, algo así. Subir, cortar un árbol, porque para traer madera tenían que cortar el árbol, achar y bajar de vuelta con la madera. Ese era el sacrificio que tenían que hacer, que Dios exigía. Y era un sacrificio cansador, de gastador. Pero ¿esto qué tipifica nuestras vidas? Hay mucha gente hoy aquí presentes, hermanos, hermanas, que ustedes se ven a sí mismos en dos versiones de ustedes. En la que estaban enamorados de Dios, en la que querían venir a todos los cultos, en la que buscaban a Dios, y la versión actual, que es la versión que les cuesta, que están muy ocupados en sus cosas, ocupados en sus quehaceres con culpa, que están en un momento donde casi no encuentran tiempo para estar con Dios y cuando lo encuentran no disfrutan su relación con Dios. Entonces piensan que antes era mejor. Antes yo buscaba, y yo también lo he pensado en algún momento, antes cuando yo buscaba al Señor lo buscaba con ganas, lo buscaba con pasión, y ahora es como que se volvió una religión. Y religión es eso, no es un estilo de vida. Una religión sería como una serie de rituales para una deidad, y hemos convertido nuestra relación con Dios en una religión. Los jueves tengo que ir a la iglesia, cantar unas alabanzas, después poner el diezmo, después tomar la cena y después escuchar la palabra y me voy a mi casa. Y en algún momento del día o de la noche digo las mismas palabras de todos los días y eso es mi relación con Dios. Parece un rezo en vez de una oración. Parece que todos los días repetimos lo mismo. Señor, que estás en los cielos, gracias por este día, bendice a mi familia, ayúdame con mis sueños, ayúdame con mis proyectos, ayúdame en el trabajo, ayúdame en el estudio, en el nombre de Jesús, amén. Y nuestra relación con Dios se resume a eso, se resume casi a una religión. Entonces, el Señor hoy nos llama a subir al monte y traer madera, o sea, a pagar el precio de buscarle. Y yo te pregunto, ¿por qué el Señor quiere que nos relacionemos con Él? Uno puede responder, y bueno, porque Él nos ama y quiere que nos salvemos. Eso está bien, pero Él no necesita de nosotros. Dios no necesita una relación con nosotros. Somos nosotros los que necesitamos una relación con Dios. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta muy personal, no me tenés que contestar, pero contestate y sincerate a vos mismo. Actualmente, ¿se te hace aburrido orar? ¿Se te hace incómodo? Como se te hace que si lo puedes evitar mejor, orar. Si la respuesta es sí, es porque no conoces verdaderamente a Dios. ¿Sabes cómo lo sé?
Porque yo, por ejemplo, que conozco a Ana María, que está acá, cuando yo necesito un consejo, recurro a mi líder, a Ana María, o a Nazareno, o a Luis, que está allá atrás, o a Sonia. A ellos los conozco, sé quiénes son, sé cómo se llaman, conozco sus familias, los conozco no solo de la iglesia, sino que he cenado con ellos, los conozco personalmente. Entonces, cuando yo necesito un consejo, voy y hablo con ellos porque sé que los conozco y sé el consejo que me van a dar. Pero, ¿cuál es el problema? Está ahí todo bien. El problema es que si yo solo le pido consejos a ellos y no a Dios, ahí está el problema. A ellos los conozco, yo voy a Ana María y a Ana María le cuento lo que me pasa y ella me da unos consejos que a mí me resirven. Ahora, ¿sabe por qué mucha gente viene a la iglesia, pide consejo a los líderes y se les hace aburrido orar? Porque no conocen a Dios. Porque a Ana María la conocemos. ¿Y por qué no le pedimos los mismos consejos a ella? ¿No se lo pedimos a Dios? Porque a Dios no lo conocemos. Porque si lo conoceríamos a Dios, si conoceríamos que Dios es una persona, y voy a usar una expresión muy juvenil para hacerle fama a la cena del sábado, Dios es un ser copadísimo. De verdad es una persona muy copada. Si conoceríamos a Dios, estaríamos orando todo el tiempo. Y cuando hablo de orar, estoy hablando de esa cuestión religiosa de arrodillarnos, llegar a casa, poner música de fondo y orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios se puede hacer en cualquier momento. En el trabajo, en tu casa, en el baño, en la ducha, en los estudios, en la escuela, en donde quiera que estés. Entonces, cuando conoces la persona maravillosa que es Dios, hablas en cualquier momento. No se te hace aburrido orar, no te es una carga. No llega la hora de dormir y decís, tengo que orar, ¿qué le digo? Bueno, 5 minutos digo algo, o directamente no orás. Cuando conoces a Dios, no se te hace una carga orar. Es más, te dan ganas de hablar con Dios, porque es como venir y pedirle un consejo a Ana María o a Nazareno. Entonces ya te haces una relación y haces una amistad con Dios. Y ahí conoces al Padre, conoces al Dios que provee, conoces al Dios sanador. Y nunca, esto te lo quiero decir de verdad, nunca mientras estés vivo vas a terminar de conocer a Dios. Todos los días conoces un poquito de Él. Si hay alguien que te dice que conoce a Dios en todos sus aspectos, déjame decirte que para mí miente. Porque a Dios lo conocemos todos los días un poquito. Todos los días conocemos un atributo de Dios. Entonces, si se te hace aburrido orar, hermano, hermana, este mensaje es para vos. Hay un versículo más que quiero que vayamos, que es en Mateo 7, 21, 23. No lo busquen, yo se los leo. Dice la siguiente. Esto dijo el Señor Jesús, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que es una de las palabras más duras que tiene la Biblia. De verdad es muy dura. Ahora, imagínate que el Señor dice que esto va a pasar. No dice que es una parábola, no dice que es un cuento, no es una alegoría, es algo real que va a pasar. Muchos en aquel día le vamos a decir: pero Señor, si yo estaba en la iglesia, yo predicaba, yo estaba los jueves y los domingos ahí, es más, yo a veces hacía la ofrenda, yo a veces hacía la Santa Cena, yo dirigía la alabanza, yo no me perdía un culto. Y el Señor va a decir: apartarte de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Y quiero que hagamos foco en esta frase. El Señor nos conoce a todos, ¿cierto? ¿Verdad o mentira? El Señor te conoce, conoce tu corazón, Él te creó, es tu creador. Entonces, que diga nunca os conocí es como que suena, ¿cómo no me va a conocer el Señor? Si Él me hizo. Si yo le oraba a Él, no le oraba a la Virgen María, no le oraba al Gauchito Gil, le oraba a Él me conoce. Pero el Señor acá dice que va a decir nunca os conocí. ¿Por qué? Pregunto. Pasa que en el original hebreo, el conocer se refiere a una relación de intimidad. No se refiere a conocer, a saber quién sos. Porque yo puedo saber tu nombre, pero no conocerte. Entonces, acá se refiere a una relación de intimidad. Lo que el Señor está diciendo es: nunca tuviste una relación conmigo. Nunca charlamos día a día, en las noches, en las mañanas. Nunca me dejaste conocerte. Nunca me preguntaste y yo te respondí. Eso es lo que el Señor nos va a decir.
nunca os conocí. Sí estuviste en la iglesia, sí yo te usé, porque por amor a las personas que vienen a la iglesia el Señor te va a usar. Vos podés no orar nunca en tu vida, y esto es algo que es real. Vos podés no orar, podés no ayunar, podés no leer la Biblia, y sin embargo el Señor te usa. ¿Pero por qué? ¿Porque te respalda? No, por gracia, por las personas que vienen a la iglesia. Entonces viene gente que no conoce a Dios, y vos que no orás, no ayunás, Dios te usa para que esa persona se acerque a Dios. Pero después vos tenés que rendir cuentas delante de Dios. Y ahí es cuando el Señor te va a decir, sí, echaste fuera demonios porque te usé, sí predicaste la palabra, sí hiciste milagros. Wow, hasta hiciste milagros en mi nombre, pero nunca me dejaste conocerte. No tuviste una relación conmigo. Sé quién sos, pero no te conozco. Y es una palabra muy dura. Y yo creo que el Señor en esta noche nos está llamando a que le conozcamos. Y el sacrificio es el que decía el profeta Ageo: subir al monte y traer madera. Es agotador. Al principio orar cuesta horrores. Cuesta un montón al principio. Cuando querés formar una relación con Dios, te cuesta horrores. Porque el diablo no te va a soltar de un día para el otro. No va a dejar que sueltes el Facebook, que cambies a TikTok, que cambies lo que haces la noche, Netflix, por hablar con Dios. No va a querer que sueltes eso. Va a querer que sigas con tu vida normal, pasalo para mañana, pasalo para el jueves en la reunión, pasalo para el domingo. Por eso en el capítulo de Ageo Dios dice, en el versículo 4 dice, Dios le dice al pueblo: ¿es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Es para ustedes tiempo de estar en las redes sociales y la relación con Dios está desierta? ¿Es para ustedes tiempo de Netflix? Y no es malo, no es pecado tener redes sociales, no es pecado tener Netflix, pero cuando lo cambiamos por una relación con Dios, y ahí se convierte en un problema. Y te lo dice alguien que lo vivió mucho tiempo, que cuando llegaba la noche, una voz me llamaba a esa cita que te decía, a hablar con Dios, y trataba de esquivarla. Y la esquivaba con Facebook, la esquivaba con YouTube, la esquivaba con Netflix, trataba de acallar esa voz. Pero en un momento empecé a hacerle caso, empecé a subir al monte y a traer madera para construir esa relación con Dios, para construir ese templo, ese culto racional. Y cuando empecé a conocer a Dios, me di cuenta que es, repito, una persona copadísima, una persona que te va a encantar conocer, si no es que ya lo conoces al Señor. Y te dan ganas de hablar con Él, te dan ganas de decirle cualquier cosa que pasa. Señor, hoy estuve charlando con NASA y charlamos esto, y lo noté mal, te pido que lo ayudes, te pido que les des fuerza, Señor, ayúdalo. No sabes lo lindo que es hablar con Dios cuando lo estás conociendo, cuando Él se te presenta y te habla a tu corazón a través de la palabra. Es hermoso. Y yo lo estoy viviendo actualmente. Me costó un montón, muchísimo, porque es difícil empezar, como todas las cosas. Pero ahora estoy en un momento, y eso le agradezco a Dios, porque Él me trajo por gracia y por misericordia a ese momento, de que estoy en cualquier lugar. No tiene que ser religioso, no es que vos ponés todos los días a las 8 de la noche voy a orar y voy a leer la Biblia. Es espontáneo, es en cualquier momento. Salís afuera a colgar la ropa, mirás al cielo, le agradeces a Dios y te pones a hablar con Él. Parece locura, pero el Evangelio es locura para los que no creen. Esto es así, damas y caballeros. Eso es una relación con Dios. Así que, si el Señor te habló en esta noche, te invito a que te pongas de pie. Gloria a Dios. Señor, cerrá tus ojos ahí donde estás. Señor, queremos conocerte, Señor. No queremos que llegue ese día en que nos presentemos delante tuyo y vos nos digas, no te conozco. No queremos, Señor, que pase eso. Queremos llegar a tu presencia y que vos nos digas, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Queremos conocerte, Señor. Cuesta horrores, Señor. Cuesta horrores, Señor. Pero queremos aprender a amarte, a conocerte, así como amamos a nuestros padres, a nuestros hijos y nos relacionamos con ellos. Queremos aprender a conocerte a vos y relacionarnos con vos, a contarte nuestros problemas, a contarte nuestras situaciones graciosas, a contarte nuestros sueños, nuestros proyectos, a contarte nuestras frustraciones, a dejar todo afán, toda ansiedad en tus manos, a descansar en vos. Queremos aprender a confiar en vos, Dios. Queremos aprender a buscarte,
Como dice tu palabra, que el que se te acerca tiene que entender que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que quiere relacionarse con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque a través de Jesucristo en la cruz abriste ese camino para que tengamos una relación directa. A través de Jesucristo podemos llegar al Padre, Señor. Por eso te pedimos, en unidad y en acuerdo con mis hermanos, queremos conocerte. Y los que te conocen, Señor, queremos conocerte más, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y nos entregamos en tus manos, Señor, y que a partir de hoy, esta fecha, Señor, sea crucial en nuestras vidas, que marque un antes y un después del día en que empezamos a conocer a Dios realmente, empezamos a conocer su corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.